Buenos días y bienvenidos a este video sobre la operación unitaria de absorción. En esta ocasión para revisar algunos aspectos generales sobre el transporte externo de solutos en partículas de adsorbente. ¿Qué es el transporte externo? Anteriormente revisamos que los modos frecuentes en que se llevaba a cabo la absorción eran 4, de los cuales había 2 que eran los que se utilizaban con más frecuencia, que es la absorción por lotes y la absorción en lecho fijo o absorción en columna. En el caso de la absorción por lotes podemos utilizar como ejemplo la absorción de un soluto en fase líquida hacia el absorbente sólido. Por ejemplo, tenemos un recipiente con un soluto disuelto en un solvente líquido, los cuales queremos separar, y esta separación se va a llevar a cabo por absorción. Entonces agregamos el adsorbente, que es selectivo hacia el soluto, y entonces ese soluto se distribuye entre la fase líquida original y la fase sólida del adsorbente. De este soluto podemos decir que para que se lleve a cabo la absorción tiene que llegar hasta el interior de las partículas del adsorbente. Por lo tanto, se tiene que llevar a cabo un proceso de transporte desde la fase líquida global hasta el interior de las partículas del adsorbente. Entonces, el transporte externo o transferencia externa se refiere a que las moléculas del soluto lleguen hasta la superficie del adsorbente. El otro tipo de moda de absorción muy utilizada era la absorción en columna o en lecho fijo. Entonces aquí tenemos una columna de partículas de adsorbente y a través de ella se hace pasar una solución de el soluto, por ejemplo en un líquido solvente. A medida que va el soluto avanzando, entra en contacto con el absorbente y puede llevarse a cabo la absorción. De esta manera, el soluto también tiene que transportarse desde el líquido que va avanzando a través de las partículas hasta la superficie de esas partículas. Y a ese proceso es el que se le llama el transporte externo. Entonces, en estas dos modas serían los ejemplos que podríamos poner de transporte externo. En cualquiera de los dos casos que mencionamos, ya sea en la absorción por lotes o en la absorción en columna, las moléculas del soluto tienen que llegar desde la fase fluida global hasta el sitio de absorción, el cual se encuentra en el interior de la partícula. Entonces, tiene que vencer una serie de resistencias o tiene que llevarse a cabo una serie de pasos para que esa molécula llegue desde esa fase fluida global hasta el sitio de absorción. Y el modelo que vamos a utilizar considera que alrededor de la partícula se encuentra estática una película de fluido a través de la cual existe un gradiente de concentración que disminuye de manera lineal, como se está representando en esta gráfica que se encuentra en la parte inferior, el cual representa el perfil de concentración del soluto desde la fase fluida global hasta el centro de la partícula. Entonces podemos ver que fuera de esa película estática alrededor de la partícula, la concentración es constante y a través de esa película estática la concentración cae de manera lineal, o sea, a través de una representación de línea recta para la concentración. Y en el interior de la partícula también existe un gradiente de concentración, aunque este no es lineal y que va a ser analizado más adelante. Entonces, el transporte externo se refiere al transporte a través de esta película estática externa a la partícula y en la cual existe ese gradiente de concentración lineal. Aquí podemos ver que esta película estática
que se encuentra fuera de la partícula, pues tiene cierto grosor. Entonces ese grosor va a depender de las condiciones particulares en las que se esté llevando a cabo la absorción, es decir, las propiedades que tenga el fluido, las condiciones de presión y temperatura, etcétera, o sea, las condiciones a las que se encuentre el sistema. Entonces habrá algunos casos en que esta película sea más delgada o más ancha, dependiendo de esas condiciones. Pero en cualquiera de esos casos, el soluto tendrá que atravesar esa película para llegar desde la fase fluida global hasta la superficie de la partícula. Y más adelante vamos a considerar lo que se vendrá siendo el transporte interno, o sea, el transporte dentro de la partícula, para que finalmente el soluto llegue al sitio en el cual se va a llevar a cabo la absorción. Debido al gradiente de concentración presente, ¿no?, entre la fase fluida global y la superficie de la partícula, se va a llevar a cabo una cierta transferencia de materia que va a estar cuantificada por el valor del flux de transferencia de masa que esté ocurriendo. Este flux va a estar representado por el producto de un coeficiente por un gradiente de concentración. Finalmente, cuando el soluto llegue al sitio de absorción correspondiente y se lleva a cabo la absorción, lo más común es que exista presencia de un calor de absorción, el cual generalmente va a ser un calor que se va a estar liberando, lo cual va a provocar un aumento de la temperatura al llevarse a cabo la absorción. Entonces, lo más común es que vamos a tener una temperatura más alta en las partes internas de la partícula respecto a las partes externas y al fluido global. Eso va a provocar un gradiente de temperatura. En esta gráfica que estamos viendo aquí está representándose cualitativamente ese gradiente de temperatura. Va a existir un gradiente de temperatura en el interior de la partícula y también va a existir un gradiente de temperatura en la película externa de la partícula, mientras que en la fase fluida global se va a considerar que no existe ningún gradiente de temperatura. Entonces será necesario, como parte del análisis del proceso de absorción, cuantificar la masa que se está transfiriendo hacia el interior de la partícula y el calor que se está generando y que se está liberando hacia el exterior de la partícula. Es decir, tienen que llevarse a cabo una serie de pasos o etapas para que se lleve a cabo la absorción del soluto, como tenemos en esta lista. Pasos para que ocurra la absorción en una partícula porosa. Inicialmente debe ocurrir el transporte externo del soluto desde el fluido global hasta la superficie de la partícula. Es decir, el soluto debe de transportarse desde la fase fluida global, pasar a través de la película estática que rodea la partícula y llegar hasta la superficie de la partícula. El segundo paso es el transporte interno del soluto desde la superficie de la partícula hasta el sitio de absorción en el interior del poro. Es decir, una vez que llegó a la superficie, tiene que transportarse en el interior de la partícula desde esa superficie hasta el sitio en el que va a ocurrir la absorción. Tercer paso es la difusión superficial del soluto desde el sitio de absorción 1 hasta el sitio de absorción 2. Este proceso de absorción lo vamos a analizar más a detalle un poco más adelante cuando veamos el transporte interno del soluto, ya que el transporte interno del soluto es un proceso que ocurre únicamente por difusión, a diferencia del transporte externo, el cual está ocurriendo por convección. Entonces este transporte por difusión en el interior de la partícula va a estar compuesto de varios elementos y uno de ellos va a ser la difusión superficial entre sitios de absorción hasta que finalmente llegue al
sitio en el que va a quedar adherido el soluto. Y el último paso o última etapa del proceso es la absorción del soluto en el sitio de absorción final, o sea, ya sea que ocurra en un proceso de reacción química o que se trate de una absorción física en el sitio de absorción. Entonces esos serían los pasos que tienen que cumplirse para que el soluto llegue desde la parte exterior hasta el sitio de absorción, independientemente si se trata de una absorción por lotes o una absorción en columna. ¿Cómo vamos a cuantificar la cantidad de masa que se está transfiriendo desde la fase fluida global hasta la superficie de la partícula? Es decir, ¿cómo vamos a cuantificar el valor del flux Na? ¿O cómo vamos a cuantificar el valor del calor que se está transfiriendo desde el interior de la partícula hacia el fluido global? Es decir, ¿cómo vamos a cuantificar el valor del flux de transferencia de calor Q? Tanto el flux de transferencia de masa como el flux de transferencia de calor en la película que se encuentra en la parte externa de la partícula son fluxes que se van a estar transfiriendo mediante un proceso de convección. Por lo tanto, para cuantificarlos se necesita utilizar ecuaciones correspondientes. En el caso de la transferencia de masa, el gradiente de concentración va a ser la diferencia de concentración entre la fase fluida global y la concentración en la superficie, o sea, CB menos CS, que serían las concentraciones que tenemos en esta imagen. CB sería la concentración en la fase fluida global para el soluto, el cual se considera que es un valor constante en la parte fuera de la película que rodea la partícula, y CS sería la concentración justo en la superficie de la partícula. Entonces CB menos CS sería el gradiente de concentración que va a provocar la transferencia de masa. Y la expresión para el flux es una expresión estándar de transferencia de masa por convección, es decir, un coeficiente de transferencia convectiva de masa, que en este caso sería Kc, el cual va a tener unidades de longitud sobre tiempo, y multiplicado por el gradiente de concentración CB menos CS. Entonces esta expresión nos va a dar una forma de hacer el cálculo de la masa que se está transfiriendo desde la fase fluida hasta la superficie de la partícula. Y por el lado de transferencia de calor, el gradiente de temperatura Ts menos Tb es el que está provocando esta transferencia de calor. Ts sería la temperatura en la superficie de la partícula, y Tb sería la temperatura en la fase fluida global, como vimos en la imagen anterior. Ts sería la temperatura en la superficie, Tb sería la temperatura en la fase fluida global, la cual es constante fuera de la película. Entonces, ese gradiente de temperatura nos sirve para poder disponer de una expresión que nos permita hacer el cálculo del flux Q a través del producto de un coeficiente de transferencia convectiva de calor multiplicada por el gradiente de temperatura. H de forma convencional va a tener las unidades de watts sobre metro cuadrado grado Kelvin, o equivalentemente joule sobre segundo metro cuadrado grado Kelvin. En el caso del cálculo de los fluxos tanto de transferencia de masa como de transferencia de calor, los parámetros importantes a calcular vienen siendo los coeficientes de transferencia convectiva. Por ejemplo, en el caso de transferencia de masa, el coeficiente de transferencia convectiva de masa Kc, y en el caso de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia convectiva de calor. Y existen diferentes ecuaciones experimentales para el cálculo de esos coeficientes. Por ejemplo, en el caso de transferencia de masa y para el arreglo de una absorción en lecho fijo o columna, o también llamado lecho empacado,
una correlación muy utilizada cuando las partículas del lecho son esféricas. Es esta que tenemos aquí en esta imagen. Esta ecuación es una ecuación empírica y está expresada en función de grupos adimensionales. Aquí la tenemos escrita en función del número de Sherwood, que sería este que tenemos aquí, el cual es igual al producto del coeficiente de transferencia convectiva masa Kc por un diámetro de partícula dividido entre la difusividad del soluto en la fase fluida, y eso es igual a 2.0 más 1.1 por el Reynolds elevado a la 0.6 y multiplicado por el número de Schmidt elevado a la 1/3. En este caso, el número de Reynolds está expresado como el producto de el diámetro de partícula multiplicado por la G' y dividido entre la viscosidad del fluido. Y el número de Schmidt está expresado por el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad multiplicada por la difusividad. Acá en la parte de abajo tenemos la nomenclatura para los elementos importantes de esa ecuación. La G con apóstrofe sería la densidad de flujo másico del gas, o sea, el flujo másico del gas dividido entre el área de sección transversal de la columna. Y también se puede expresar como la velocidad superficial de masa del gas. Esta velocidad superficial de masa del gas, recordemos que es el producto de la densidad por la velocidad del fluido. Las unidades de la G mayúscula con apóstrofe serían unidades de densidad de flujo másico, o sea, kilogramos sobre metro cuadrado segundo o masa sobre área tiempo. La D sub índice I viene siendo el coeficiente de difusión o difusividad del soluto en la fase fluida y sus unidades son longitud cuadrada sobre tiempo. D sub índice P es el diámetro equivalente de partícula. Esta ecuación fue desarrollada para partículas con forma esférica, entonces este D sub índice P pues era exactamente igual al diámetro de las partículas, ¿no? Siendo esféricas. Pero en caso de que las partículas a las que se vaya a aplicar no sea esférica, entonces debe de calcularse el diámetro equivalente de esas partículas no esféricas. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso del cálculo del flujo de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia convectiva de calor H se calcula también utilizando correlaciones empíricas. En este caso, la correlación para el cálculo del coeficiente de transferencia convectiva de calor H está en función de los números adimensionales Nusselt y también del número de Reynolds y en este caso en el número de Brandt. Esta correlación es un ejemplo de una correlación experimental que es aplicable para lechos empacados, o que también le llamamos columnas, o lechos fijos. En este caso, la definición número Nusselt es H por el diámetro de la partícula y dividido entre la conductividad térmica, y es igual a 2.0 más 1.1 por el número de Reynolds elevado a la 0.6 y multiplicado por el número de Brandt elevado a la 1/3. Nuevamente el número de Reynolds está expresado como el producto del diámetro de la partícula multiplicado por la G mayúscula con apóstrofe y dividido entre la viscosidad absoluta. Y el número de Brandt es igual a la capacidad calorífica C sub índice P multiplicada por la viscosidad absoluta, ¿no? Y dividido entre la conductividad térmica K. En la parte de abajo tenemos la nomenclatura y los términos nuevos vendrían siendo la K minúscula, que sería la conductividad térmica del fluido en unidades de joules sobre metro grado Kelvin segundo, y la capacidad calorífica Cp, la cual tiene unidades de joules sobre kilogramo mol grado Kelvin.
Las ecuaciones que revisamos anteriormente para el cálculo del coeficiente de transferencia convectiva de masa y el coeficiente de transferencia convectiva de calor fueron desarrolladas para sistemas con partículas esféricas, así como estas que estamos viendo aquí. Sin embargo, en ocasiones los adsorbentes se diseñan y se fabrican con formas que no son esféricas. Por ejemplo, en ocasiones tenemos partículas cilíndricas, así como estas que están aquí, o también podemos tener partículas cúbicas, o podemos tener partículas amorfas o de alguna otra figura. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo del número de Reynolds para esas ecuaciones si fueron desarrolladas para partículas esféricas? Entonces, en esos casos, lo que se hace es, en lugar de utilizar el diámetro de la partícula esférica como longitud característica, entonces se tiene que hacer el cálculo del diámetro equivalente de esa partícula. Entonces, ese diámetro equivalente pues es al que corresponde a una partícula esférica. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de ese diámetro equivalente si la partícula no es esférica? Entonces se utiliza esta expresión que tenemos aquí anotada, que es que el diámetro equivalente de la partícula es igual a un coeficiente que está representado por la letra griega psi y que representa un parámetro que se conoce como esfericidad o también llamado factor de forma, y ese coeficiente se multiplica por un diámetro promedio de la partícula que está representado por la letra de P con un apóstrofe. Entonces, si calculamos ese producto, tenemos el valor del diámetro equivalente y este valor sería el que sustituiríamos como longitud característica en el cálculo de Reynolds para posteriormente obtener el valor ya sea del coeficiente de transferencia convectiva de masa o el coeficiente de transferencia convectiva de calor. ¿Y cómo vamos a calcular el valor de ese factor de forma o coeficiente de esfericidad? Ese parámetro se obtiene del cociente entre el área superficial de una esfera que tenga el mismo volumen que la partícula y el área superficial de la partícula. Por eso mencionamos anteriormente que en el caso de que la partícula efectivamente sea esférica, pues lo que va a ocurrir es que el numerador va a ser igual al denominador, y en esa situación la esfericidad de la partícula esférica o su factor de forma pues va a ser igual a la unidad, porque el numerador y el denominador van a ser iguales. Pero si la partícula no tiene forma esférica, entonces el numerador va a ser menor que el denominador y vamos a obtener un factor de forma o esfericidad diferente de la unidad. Para comprender mejor el concepto de esfericidad o factor de forma y poder más adelante utilizarlo en el cálculo de un coeficiente de transferencia convectiva de masa o en el cálculo de un coeficiente de transferencia convectiva de calor, vamos a revisar un ejemplo de cálculo de este parámetro. El enunciado es el siguiente. Consideren una partícula adsorbente de forma cilíndrica para la cual su diámetro D es igual a su longitud L. El diámetro de una esfera que tiene el mismo volumen que la partícula cilíndrica es D su índice P. Determine el valor del factor de forma psi. Es decir, tenemos una partícula adsorbente que tiene forma cilíndrica, que tiene un diámetro D mayúscula y tiene una longitud L mayúscula. Y queremos determinar el valor de su factor de forma o esfericidad. Para ello vamos a considerar una esfera de diámetro desconocido, pero que tiene el mismo volumen que la partícula cilíndrica. A esa partícula esférica de diámetro desconocido lo vamos a representar ese diámetro con la letra de su índice P. Entonces requerimos hacer el cálculo del valor del factor de forma o esfericidad para esta partícula, y para ello nos vamos a basar en la definición que vimos anteriormente de
psi. Vamos a partir de la definición de esfericidad que teníamos anteriormente, la cual es el cociente del área superficial de una esfera con el mismo volumen que la partícula, dividido entre el área superficial de la partícula. Entonces necesitamos calcular primero el área superficial de la esfera que tiene el mismo volumen que la partícula. ¿Cuál es el área de una esfera? Pues es 4pi por el radio al cuadrado. Y en este caso nuestra esfera tiene un diámetro de p, como vemos aquí en la imagen. Entonces el área de esta esfera va a ser 4pi por el radio elevado al cuadrado. En nuestro caso la esfera tiene un diámetro de p, entonces el radio sería de p entre 2. Entonces el área superficial de la esfera, que tiene el mismo volumen que la partícula, va a tener un valor de 4pi por dp entre 2 elevado al cuadrado. Ahora el denominador sería el área superficial de la partícula, la cual es una partícula cilíndrica que tiene un diámetro d mayúscula y una longitud L mayúscula. Adicionalmente, el enunciado nos está estableciendo que en esa partícula cilíndrica el valor de D mayúscula tiene que ser exactamente igual que el valor de la L mayúscula, o sea, vista lateralmente sería una partícula cuadrada. Entonces, esas dos consideraciones las podemos tomar en cuenta para poder hacer la determinación del área superficial de la partícula. Debido a que se trata de una partícula con forma cilíndrica, el área superficial total de esa partícula estaría compuesta por las dos tapaderas de forma circular más el área lateral de ese cilindro. Entonces, si el diámetro de la partícula es D mayúscula, entonces el área de cada círculo correspondiente a las tapaderas de ese cilindro sería pi por el radio al cuadrado. Entonces, si el diámetro es de mayúscula, entonces su radio sería d sobre 2. Entonces el área de una sola de las tapaderas circulares sería pi por d sobre 2 elevado al cuadrado. Como son dos tapaderas circulares, lo multiplicamos por 2. Entonces esta sería el área de las dos tapaderas circulares. Ahora, para calcular el área lateral de ese cilindro, entonces el diámetro del cilindro es D mayúscula y la longitud es L mayúscula. Por lo tanto, el área lateral sería pi por D por L. Y el área total superficial de esa partícula cilíndrica sería la suma del área lateral más el área de las dos tapaderas circulares. Y la expresión para el factor de forma de esfericidad nos quedaría de esta manera. Entonces en esta expresión tenemos tres longitudes, una es de P, otra es D y la otra es L mayúscula. Entonces necesitamos establecer una relación entre ellas para poder hacer una simplificación y llegar a un valor numérico del factor de forma o esfericidad. Para poder hacer eso, nos aprovechamos de que el enunciado estableció que el volumen de la partícula esférica tenía que ser igual al volumen de la partícula cilíndrica. Y si igualamos esos dos volúmenes, podemos establecer una relación entre las longitudes que veíamos anteriormente. El volumen de la esfera, dado que el diámetro de la partícula esférica es d su índice p, se expresa como 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, si el diámetro de la partícula esférica es d su índice p, entonces el radio sería dp entre 2 y el volumen de la esfera nos quedaría 4/3 de pi por dp entre 2 elevado al cubo. Ahora, ese volumen de la partícula esférica tiene que ser igual al volumen de la partícula cilíndrica. Y la partícula cilíndrica tiene un diámetro d y una longitud L. Entonces, el volumen de ese cilindro sería pi por el radio al cuadrado por la longitud del cilindro.
Entonces, si el diámetro de la partícula cilíndrica es D mayúscula, entonces el radio sería D entre 2, y la expresión para el volumen del cilindro nos quedaría pi por D entre 2 elevado al cuadrado multiplicado por L mayúscula. Entonces aquí tendríamos una relación entre dP, D y L. Pero adicionalmente el enunciado nos dice que en esta situación particular la partícula cilíndrica tiene una forma tal que el diámetro D es igual a su longitud L. Por lo tanto, esa relación adicional nos permitiría poner el lado derecho de esta expresión únicamente en función de una de las longitudes, por ejemplo en función de la D mayúscula. Si sustituimos aquí que L mayúscula es igual a D mayúscula, entonces el lado derecho nos quedaría igual a pi por D elevado al cubo entre 4. Y entonces todo el lado derecho nos quedaría únicamente en función de la D, y el lado izquierdo nos quedaría únicamente en función de su índice P. Entonces, si hacemos la simplificación, nos podemos simplificar a que dP es igual a 1.145 por D mayúscula. Entonces ya tendríamos una equivalencia entre dP y la D mayúscula, la cual se puede venir y sustituirse en el numerador de la ecuación para el factor de forma. Entonces el numerador nos quedaría únicamente en función de la D mayúscula. Y en el denominador podríamos sustituir la relación que utilizamos anteriormente, de que la L es igual a la D mayúscula de acuerdo al enunciado. Por lo tanto, este término nos quedaría en función únicamente de la D mayúscula, y este término ya lo tenemos únicamente en función de la D mayúscula. De tal forma que tanto el numerador como el denominador quedarían únicamente en función de la D mayúscula. Entonces quedaría al estudiante hacer la sustitución de términos y hacer la simplificación para llegar a un valor numérico en el lado derecho de esta expresión, de tal manera que debe resultar un factor de forma igual a 0.874, que vendría siendo el resultado de nuestro ejemplo. Como ejercicio de práctica para los estudiantes, el cual no es para entregar, quedaría el siguiente enunciado. Una partícula de carbono activado tiene la forma de un cilindro con su diámetro igual a la mitad de su longitud. Obtenga el valor del factor de forma para esta partícula. El resultado de este ejemplo se puede consultar utilizando un teléfono celular inteligente o una tableta y escaneando este código QR para verificar que el valor del factor de forma obtenido por el estudiante sea el correcto. Una vez terminado el ejercicio número 1, en el cual se hizo el cálculo del factor de forma, ahora se pide resolver este ejercicio número 2 por parte del estudiante con el fin de aplicar el método de cálculo de los coeficientes de transferencia convectiva de masa y de transferencia convectiva de calor. Cabe mencionar que este ejercicio no es para entregar. El enunciado plantea lo siguiente: se desea remover vapor de acetona de una mezcla con nitrógeno mediante absorción en un lecho empacado de carbono activado, cuyas partículas tienen una esfericidad igual a 0.65. Determine el coeficiente de transferencia convectiva de masa Kc y el coeficiente de transferencia convectiva de calor H en una posición del lecho en la cual la presión es 136 kPa, la temperatura del gas global es 297 grados Kelvin y la fracción mol de acetona en la fase gas global es 0.05. A continuación se reportan otros datos disponibles. Diámetro promedio de partícula igual a 0.0040 metros. Velocidad superficial molar del gas 0.00352 kg/mol sobre metro cuadrado segundo.
Viscosidad absoluta igual a 0.0000165 pascal segundo, los cuales son equivalentes a kilogramos sobre metro segundo. Densidad igual a 1.627 kilogramos sobre metro cúbico. Conductividad térmica igual a 0.0240 watts sobre metro grado Kelvin, lo cual es igual a 0.024 por 10 a la menos 3 kilojoule sobre metro grado Kelvin segundo. Capacidad calorífica igual a 31.45 kilojoules sobre kilogramo mol grado Kelvin. Peso molecular del gas igual a 29.52 kilogramo sobre kilomol. Coeficiente de difusión igual a 0.085 por 10 a la menos 4 metro cuadrado sobre segundo. Una vez que termines de resolver el ejercicio anterior, puedes verificar los resultados que obtuviste si escaneas utilizando tu teléfono inteligente o una tableta este código QR para verificar los resultados que obtuviste. Con este ejercicio llegamos al final de nuestra revisión sobre transporte externo y en nuestra próxima sesión nos vamos a enfocar al análisis del transporte en el interior de la partícula. Gracias por su atención.